Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a vuestro canal de tecnología y Senacode, donde hoy quiero mostraros pues a fondo el Nexus Player. Hace más de un mes que lo tengo, creo que le he sacado todo el jugo que le puedo sacar y la verdad es que no es poco, realmente me parece el mejor centro multimedia que yo he tenido jamás. He tenido la Apple TV con jailbreak, por supuesto la PlayStation, y esto va un paso más allá. Me gusta mucho más, chicos y chicas, y voy a tratar de explicaros todo lo que puede hacer y todo el potencial de este Nexus Player. Antes de comenzar me gustaría decir que cuando sacas el Nexus Player de la caja es muy limitado, porque Android TV todavía está un poco verde y no tiene todas las aplicaciones que podríamos necesitar. En cualquier caso, quiero, antes de comenzar con el tour completo de este Nexus Player, me gustaría deciros que este equipo es Android, tiene Android Lollipop, es decir, vamos a poder instalar cualquier cosa de Android, ¿vale chicos? Sin ningún tipo de limitación. Así que dicho esto, vamos a ver un tour completo y posteriormente voy a enseñaros a sacar el máximo partido a este dispositivo. Bueno chicos, vamos a hacer un tour por la interfaz completa de este Nexus Player que tiene muchas posibilidades. Para empezar, deciros que en la primera fila nos vamos a encontrar sugerencias de Google, que pueden ser vídeos de YouTube que estén relacionados con nuestros gustos, o bien vamos a ver pues, bueno, películas sugeridas de la Play Store, música y tal, ¿no? En la segunda fila vamos a ver todas las aplicaciones que nosotros tenemos instaladas. En la tercera fila vamos a ver los juegos que tenemos instalados. Y yo tengo que deciros que tampoco no soy muy fan de jugar en el Nexus Player, no lo quiero para eso. Además solo tiene 8 GB de almacenamiento, por lo que puede ser un problema si realmente instaláis muchos juegos, ¿no? Aquí nos vamos a ir a la conexión de red por un lado, que yo estoy conectado mediante USB OTG con un hub que tengo por Ethernet, si no os aparecería aquí el símbolo de Wi-Fi. Y aquí en ajustes, bueno, vamos a ver un poquito pues todos los ajustes de la máquina, que esto por supuesto lo configuraremos una vez en la vida. Vamos a ver un poquito qué nos encontramos por aquí, chicos, la sección de aplicaciones, de películas, perdón, de Google Play. Y aquí fijaros que vamos a ver todo el catálogo de películas, tenemos un buscador. Cosas destacadas es que nosotros vamos a poder ver el tráiler completamente gratis. Posteriormente podemos comprar la película o alquilarla. Personalmente me parece que los precios son bastante caros, la verdad. Así que yo a esto, más que para ver trailers, no le voy a sacar mucho uso. Nos encontramos YouTube, la aplicación de YouTube, y esto quizás es de lo que más me gusta porque es prácticamente la misma aplicación de YouTube que tenemos en Android, ¿no? Fijaros que aquí vemos los canales a los que estamos suscritos y tal, ¿no? Aquí nos encontramos con la Play Store y desde aquí vamos a poder instalar cualquier aplicación que esté disponible en Android TV. Quiero matizar que hay poquitas aplicaciones compatibles al 100% con este sistema del Nexus Player. En cualquier caso, esta máquina corre Android Lollipop, chicos, y vamos a poder instalar cualquier aplicación de Android sin ningún tipo de problemas. Ahora os enseñaré alguna que yo tengo y que uso mucho, y esto os explicaré en isenacode.com paso a paso cómo poder instalar cualquier aplicación de Android en vuestro Nexus Player. Pero fijaros que aquí tenemos, bueno, las aplicaciones más típicas, ¿no? La Music Google Play, la sección de juegos, donde aquí, bueno, ya sabéis, vamos a ver nuestros trofeos y tal. Esta es una aplicación de Android TV que podéis instalar y que creo que debéis instalar desde ya. Se llama Sideload Launcher y es un lanzador de todas esas aplicaciones que son de Android pero que no son compatibles con Android TV, que podemos por supuesto utilizarlas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí la aplicación de Yombi que no está en Android TV pero que he instalado el APK, pues bueno, del móvil, ¿no? De la aplicación de Android del móvil, y fijaros que de esta manera tan chula vamos a poder verlo todo, ¿eh? Bueno, digo chula entre comillas, fijaros que se ve rotado 90 grados en sentido antihorario, y para gestionar este tipo de aplicaciones tenemos que utilizar un ratón. Como veis ha aparecido un cursor y vamos a poder gestionarlo todo de esta manera y no con el mando del Nexus Player. Bueno, vamos a ver qué más nos encontramos, chicos. Esta es una aplicación clave y con S-File Explorer vamos a poder instalar cualquier APK. Yo lo que hago es me lo subo a Dropbox. Fijaros que me voy a la sección de nube, me voy a la sección de Dropbox, yo tengo el APK aquí puesto en Dropbox y simplemente pues le doy a ejecutar y podría posteriormente instalar desde aquí cualquier APK, como veis, ¿no? Vamos a salir de aquí. Una aplicación que me encanta y quizás es la que yo más utilizo en el Nexus Player. Es Kodi y es la anteriormente conocida como XBMC. Y fijaros que por aquí vamos a poder ver mis películas, mis series y mi música.
Vamos a ir, por ejemplo, a la sección de series. Fijaros que está perfectamente catalogado. Ya sabéis que XBMC, bien configurado, va a coger todas las carátulas, todas los metadatos, metadescripción, y estas son más o menos las series que yo estoy viendo. Además, me marca el capítulo como visto y lo puedo sincronizar con track.tv para que cuando yo veo un capítulo aquí se me sincronice en la nube y automáticamente se me sincronice en todos los servicios. Yo tengo, por ejemplo, una aplicación en el iPhone que se llama iSeries, que uso mucho, que cuando veo un capítulo en el Nexus Player, automáticamente en iSeries, mediante track.tv, veo que está visto, ¿no? Y bueno, fijaros que desde aquí pues vamos a poder ver, consumir todas las películas y series que tengamos en nuestro ordenador, o bien, ya sabéis, en un disco duro NAS, en un disco duro en red y tal, ¿no? Bueno, aquí tengo también la aplicación de Clan para mi hija, cosas que os quiero enseñar. Fijaros que nosotros le damos al botoncito del mando de hablar y fijaros, Isena Code. El tiempo en Isena Code. 26 grados y cielo soleado. Fijaros que de esta manera nosotros podemos hacer cualquier tipo de búsqueda. Hemos buscado nuestro canal de Isena Code, vuestra casa, donde estáis, y desde aquí podríamos ver cualquier tipo de vídeo. Pero si, por ejemplo, yo quisiera ver otro vídeo, vamos a dar al buscador Nexus Player Español. Y así podríamos realizar cualquier tipo de búsqueda, desde YouTube o desde cualquier otro sitio, ¿no? Y aquí veríamos todos los reviews de este dispositivo, pues, que tenemos en YouTube, ¿no? Está súper bien, chicos. La verdad es que el tema de buscar me gusta mucho. Por ejemplo, podemos buscar ¿cómo quedó el Barça? Y fijaros que de esta manera nos va a decir el resultado. Perfecto. ¿Qué tiempo va a hacer mañana? El tiempo en Badalona mañana 28 Bueno, grados y... como veis tenemos Google Now al 100% disponible. Vamos a hacer también una prueba con un juego. Esta máquina corre sin ningún tipo de problemas el Asphalt 8, Dead Trigger y cualquier juego que vosotros queráis utilizar. Pero eso sí, vais a necesitar un mando para juegos para poder jugar, ¿no? En este caso yo voy a jugar al Crossy Road con el mando del Nexus Player. Y la verdad es que puedo jugar fácilmente porque este juego es de darle arriba, a la derecha y tal, ¿no? Madre mía, aquí me van a atropellar. Bueno, aquí lo tenemos. Chicos, esta ha sido la demostración, el tour completo de las posibilidades, que creo que son muchas, que tiene este Nexus Player. Bueno, ya habéis visto, chicos, ¿qué os parece el Nexus Player? A mí me parece que es una pasada, me tiene completamente enamorado y, como os he dicho antes, creo que es lo mejor que he tenido como centro multimedia. En cualquier caso, todo esto que habéis visto lo controlamos con un simple mando, un mando que se sincroniza con el Nexus Player mediante Bluetooth. Y cosas que me gustan del mando es que tenemos un botón para activar Google Now, como ya habéis visto su funcionamiento. Además, el propio mando tiene un micrófono, tocamos el botón de Google Now, acercamos el mando a la boca, hablamos y podemos interactuar con el Nexus Player. Esto es, la verdad es que de lo mejorcito y lo más cómodo de utilizar. Estás tirado en el sofá y en cualquier momento, oye, pues lanzas un comando, búscame el canal de YouTube de Isena Code o lo que sea y lo encuentras. Es que es una pasada. No os preocupéis por los números de este hardware, lo cierto es que no es importante, funciona todo a la perfección. En cualquier caso, para los técnicos os voy a narrar un poquito las características, ¿vale? Tiene un procesador Intel Atom de 4 núcleos a 1,8 GHz, tiene una GPU gráfica Imagination PowerVR Series 6, tiene 1 GB de memoria RAM. Todo esto yo creo que está bastante bien, chicos. No necesitamos más para el tipo de máquina que es, ¿de acuerdo? Al final es un reproductor multimedia. Eso sí, la única pega es que el almacenamiento es de 8 GB. Y para mí es una gran pega porque lo cierto es que se queda muy justo. Para reproductor multimedia ningún problema, tenemos suficiente porque no es una máquina para almacenar las pelis, las series y todo eso, pero sí que es una máquina donde podemos instalar juegos. Aunque yo no le voy a sacar mucho partido a eso, si quisiera, realmente de los juegos que a mí me gustan, más de 3 juegos no podría instalar, porque metes el Modern Combat 5, que ya te ocupa 2 GB, metes el Dead Trigger, que te ocupa 1 GB, metes el Real Racing, que te ocupa 1,5 GB, y es que prácticamente ya lo tienes lleno, ya no tienes más espacio para meter más cosas. Si eres muy jugón, tampoco te pienses que esto es la panacea, tendrás que borrar e instalar juegos, porque tampoco va a ser tan trivial disfrutar a tope con esta máquina para juegos. En cualquier caso, los juegos funcionan a la perfección. Aparte del problema del almacenamiento, también nos encontramos el grave problema de la conectividad. Por supuesto tenemos Wi-Fi y tenemos Bluetooth para conectar accesorios y para conectarnos a internet, pero no tenemos una salida óptica, y es algo que yo echo mucho de menos, porque yo antes tenía el Apple TV con jailbreak, que por cierto a este Nexus Player le saco muchísimo más partido, hago
muchas más cosas que hacía antes con el Apple TV y el jailbreak, por supuesto. Pero bueno, yo antes el Apple TV lo tenía mediante la salida óptica de audio, lo tenía al equipo de música. Y el Nexus Player no tiene ninguna salida de audio, por lo tanto no lo puedo conectar al equipo de música. He de conectarlo a la tele directamente y es un rollete, la verdad. Entonces es un punto muy negativo que no tenga una salida de audio este Nexus Player, porque es un centro multimedia y creo que debería tenerlo. Por otro lado, también, como habéis visto en el tour, hay aplicaciones Android que no están adaptadas a Android TV, pero que por supuesto podemos utilizar, porque esto es Android sin complejos, sin limitaciones, chicos. Pero claro, a veces aparecen una paisada y sobre todo, como las aplicaciones están diseñadas para una interfaz táctil, bueno, pues lo cierto es que a veces tenemos que recurrir a un mouse, a un ratón Bluetooth para poder utilizarlas. Otra cosa muy importante, y esto es un punto positivo, ¿vale, chicos? Este Nexus Player es como el Chromecast, hace exactamente lo mismo, así que por un poquito más de dinero, prácticamente, bueno, podríamos decir el triple, ¿no? No llega al triple. Pero bueno, lo cierto es que por un poquito más de dinero, oye, en vez de comprarte el Chromecast, píllate un Nexus Player, tío, porque te hace lo mismo que el Chromecast, pero es que además te hace muchas más cosas. Es decir, insisto, Android en tu televisión. Lo que tienes en tu móvil y tanto te gusta, es que lo puedes tener igual en tu televisión. Para mí es fantástico. Nada más, chicos, estas han sido mis experiencias con el Nexus Player. Simplemente deciros que si queréis instalar cualquier tipo de aplicación, queréis aprender a sacarle más jugo como yo lo hago al Nexus Player, os voy a enseñar en isenacode.com cómo instalar cualquier tipo de aplicación de Android en este Nexus Player, ¿vale? Es un proceso muy sencillo, pero creo que queda mejor escrito que en vídeo, porque en vídeo os puede parecer lioso y realmente son 4 pasos muy triviales que realmente si seguís el tutorial lo vais a poder hacer. En la descripción os dejo el enlace para que vayáis al tutorial y así podáis aprender a instalar cualquier tipo de aplicación Android en vuestro Nexus Player. Chicos, espero que os haya gustado, que nos apoyéis con vuestro me gusta, ya sabéis, nos vemos en un próximo vídeo.